Es verdad, tuvimos una jornada bastante agitada aquí en el Parlamento Nacional. Las buenas noches ante todo para todos y para la audiencia. Contarles que se cierra un ciclo de una larga discusión que hemos tenido en nuestro país a nivel parlamentario que tiene que ver con la financiación de los partidos políticos. Es que la Cámara de Diputados dio sanción definitiva a este proyecto que hace años se viene manejando en el Parlamento Nacional y que ha tomado nuevos bríos en la última bajada hacia las elecciones nacionales. Un proyecto de ley aprobado ya, que no va a estar para los próximos comicios internos este mes de junio, pero sí va a estar vigente para lo que va a ser la primera vuelta y eventualmente la segunda vuelta de los comicios nacionales. Un proyecto de ley que, como hemos venido informando oportunamente, tiene varios puntos de destaque, fundamentalmente las potestades que se le da a la Corte Electoral para auditar a los partidos políticos, así como también capacidades sancionatorias y de monitoreo de las actividades contenidas en esta legislación. Tiene que ver también con el manido tema de la distribución de espacios de publicidad gratuita, de propaganda electoral gratuita para los partidos políticos en los canales de televisión abierta. Se estableció un límite de 13 minutos que van a tener que ser utilizados durante todo el mes previo a las elecciones nacionales, distribuidos en cada uno de los partidos políticos, una diferencia que tiene amplia con respecto a lo que era el proyecto original, que asignaba 60 minutos a este respecto. Y otra iniciativa también que tiene que ver con las opciones y las posibilidades y oportunidades de género. Esto es una diferenciación entre los aportes estatales por cada voto emitido a los candidatos a los integrantes de las listas de los diferentes partidos políticos. Esto es habitual, pero ahora los que cobren por la presencia de mujeres en las bancas tendrán un incremento aproximado entre 15 y 20% superior al que actualmente se percibe por los representantes legisladores del sexo masculino. Hablábamos al respecto con representantes de todos los partidos políticos. En primer lugar lo hicimos con Juan Martín Rodríguez, quien llevó la voz cantante por parte del oficialismo en defensa de este proyecto que justamente nos hacía referencia a la necesidad justamente de aprobar esta iniciativa, si bien admitía que tarde, en pleno año electoral, pero que también es una norma perfectible, como cualquier iniciativa legislativa, pero que por lo menos cierra un ciclo que necesitaba justamente transparentar lo que son los aportes económicos en medio de las campañas políticas. Esto es lo que nos decía Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional. Ninguna norma en sí misma o por sí sola tiene las condiciones de ser perfecta o evitar cualquier tipo o todo tipo de infracciones. Por supuesto, por algo el Parlamento regula, legisla y lo hace continuamente, mejora, modifica, porque por supuesto cada una de las normas no es suficiente. Entendemos que esta norma va por el camino correcto. O sea, yo acá me refería básicamente a las modificaciones que introdujo el Senado. Ahora bien, todo eso que tú dices fue gran parte, por no decir todo, lo votado de forma unánime, tanto en diputados el año pasado cuando se trató como primera cámara, como en el Senado, más allá de algunas modificaciones gramaticales que puedan haber tenido. O sea, el proyecto aprobado en diputados en el año 2023, que fue modificado en el Senado en el día de ayer se terminó de aprobar, y que hoy la Cámara de Diputados vuelve a darle ratificación a esas modificaciones, va por el camino correcto, le da mayor transparencia al sistema, introduce herramientas para que los partidos políticos puedan ser controlados siempre de acuerdo a lo que la Constitución establece. Le da herramientas a la Corte Electoral para que pueda ejercer mejor sus funciones, pone límites para determinadas donaciones, regula otro tipo de donaciones, o sea, va por el camino correcto, incluye a otros organismos del Estado como el Tribunal de Cuentas, la CENACLAF, el Banco Central para determinados controles, es decir, ¿es suficiente? Nunca sabremos si es suficiente. Ahora, todas las medidas que hemos aprobado, todas las disposiciones que hemos aprobado, en ese sentido, entendemos que van por el camino buscado, no solamente por la coalición de gobierno, y en esto hay que ser honestos, los partidos políticos, como decíamos al principio, la primera meta que nos fijamos es que lo que se aprobara por parte del Parlamento reuniese el mayor consenso posible.
Y en la misma línea se pronunciaba el diputado colorado Conrado Rodríguez, quien también celebró la aprobación definitiva de esta normativa, pero de todas maneras planteó algunos reparos que tenía su partido con respecto a los organismos de contralor. Decía Conrado Rodríguez que hubiese sido preferible que el Tribunal de Cuentas tuviera también la potestad, en el mismo sentido que la Corte Electoral y la CENACLAF, para justamente auditar y monitorear justamente el cumplimiento de la normativa. Se generan mecanismos de control, se generan mecanismos de transparencia, se le da potestad sancionatoria a la Corte Electoral que antes no tenía, y creo que eso es un avance sustancial con respecto a la ley vigente que tenemos, que es del año 2009. Si bien hay algunas cuestiones que aprobó el Senado que nosotros no compartimos, como por ejemplo haberle quitado la obligatoriedad de la participación del Tribunal de Cuentas, que creemos que realmente que era algo bueno, porque en definitiva son quienes tienen la experticia de cuando se auditan los fondos públicos, lo hace habitualmente el Tribunal de Cuentas, y creíamos realmente que era un instrumento muy bueno para la Corte Electoral, para que el Tribunal de Cuentas le pudiera informar a la Corte Electoral. Ahora lo que quedó en el proyecto del Senado es que es una potestad de la Corte Electoral y no una obligación la participación del Tribunal de Cuentas. Hubiéramos preferido que hubiera quedado justamente la participación del Tribunal de manera obligatoria o preceptiva. Pero otro tema que establece polémica en este sentido es lo referido a lo que les decía al principio, esta retribución por votos que va a ser diferencial cuando se trate de mujeres. Va a tratarse de entre 15 y 20% superior esta retribución que paga el Estado por cada voto. Sobre esto planteó reparos Cabildo Abierto, particularmente el diputado Álvaro Perrone, que considera que justamente este artículo está violando de alguna manera lo consagrado por la Constitución de la República, que en su artículo 8 dice que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que solo se los diferenciará por sus talentos y sus virtudes. A esto se refería Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto. Nosotros en diputados vamos a aprobar lo que viene. Lamentablemente hay un artículo que sí que lo tenemos que votar, que no estábamos de acuerdo, que en el Senado no se votó, los senadores de Cabildo Abierto no votaron, que es el artículo que viola el artículo 8 de la Constitución, que dice que todas las personas son iguales. En este caso, ese aumento del 15% diferencial que se paga por voto porque las mujeres encabecen una lista, nos parece que es algo que viola ese artículo. ¿Usted qué piensa? ¿Que esto va a dar a entender que vale más el voto de las mujeres que hacia un hombre? Se está buscando una solución y entendemos que este no es el camino de la solución de más inclusión de mujeres en política. No es un problema que tenga Cabildo Abierto. Cabildo Abierto ha sido el partido que tiene más mujeres en política encabezando listas, y entendemos que un incentivo económico nos parece injusto y claramente viola ese artículo. Por ahí también se da lugar a que una mujer encabece una lista y termine renunciando después. Ha pasado que se ha violado la ley de tercios de cuotas, renunciando al Senado y asumiendo bancas en diputados en el pasado. Nos parece que esto se puede prestar para eso también. Se pueden sacar listas donde una mujer encabece, termine cobrando el 15% más y no termine ocupando ningún cargo si no es electa. Así que nos parece un artículo sumamente injusto. Y en este sentido, Perrone, luego de la entrevista, hacía mención a la posibilidad que se pudiera proceder con algún recurso de anticonstitucionalidad, habida cuenta de lo que remarcaba con respecto a esta remuneración por el voto femenino que debería hacer el Estado, que establece esta nueva ley. También, luego, en su alocución en la Cámara, deslizó la posibilidad de pedirle el veto al presidente específicamente sobre este aspecto, pero no quiso profundizar a este respecto. Pero a todo esto que dice la oposición, hablábamos con el diputado Carlos Varela del Frente Amplio, que planteaba que el Frente Amplio justamente aportó sus votos para aprobar esta legislación, que les parece necesario, que de todas maneras no cumple con el objetivo primordial de lo que fue la necesidad de esta ley, que es evitar que los dineros mal habidos por el crimen organizado ingresen a la financiación de los partidos políticos. Creemos que es un pequeño avance con relación a lo que la legislación existente establecía respecto al financiamiento de los partidos, pero insuficiente.
Yo creo que los cambios que se le introdujeron, porque no tenemos mayorías, las mayorías las tiene el oficialismo, tanto en diputados como ahora en el Senado, de alguna manera redujeron muchísimo lo que era el proyecto original, que apuntaba a transparentar en forma absolutamente, yo diría, trascendente, algo tan importante como es el financiamiento de los partidos. Los partidos políticos uruguayos se financian a través del Estado, pero fundamentalmente a través de los privados. Y hoy hay un marco complejo en la región y en el mundo donde hay que ser muy cuidadoso respecto a cómo llegan los recursos a los partidos y quién financia los partidos políticos. Nos parece que hay una serie de amenazas, notorias amenazas, que deben exigirle a todos los partidos que sean muy estrictos en el cumplimiento de las normas o de crear normas nuevas. Bueno, lo que estamos votando hoy, insisto, es un avance sobre lo que existe, pero no alcanza en las expectativas que el Frente Amplio tenía a lograr generar la barrera que es imprescindible generar a los efectos de evitar cualquier tipo de implicancia del crimen organizado con el financiamiento de los partidos. Bien, en definitiva fueron 71 votos a favor contra 2 en contra en un quórum reducido de 73 legisladores presentes en sala. Una promulgación que no va a llegar a tiempo para que esta ley comience a regir antes de las elecciones internas. Sí está garantizado que estará vigente para el próximo 27 de octubre, primera vuelta de los comicios generales. Y en cuanto a la distribución de espacios gratuitos de propaganda política en los canales abiertos, estará habilitados esos 13 minutos para cada partido a partir del próximo 27 de septiembre.